Hoy te voy a contar la historia de un comentario que desencadenó la traición más brutal del cartel de Medellín. Pablo Escobar, el Chopo y los hermanos Ochoa protagonizaron una historia donde las palabras mal pensadas costaron millones de dólares y vidas humanas, pero la verdad era más impactante de lo que imaginaban. El aire espeso del Magdalena Medio golpeaba como una bofetada húmeda mientras el convoy de vehículos blindados avanzaba por la carretera polvorosa hacia Puerto Triunfo. Era el 15 de marzo de 1987 y el sol de mediodía convertía el asfalto en un espejo ardiente que reflejaba el poder absoluto del hombre más temido de Colombia. En el Mercedes-Benz blindado que encabezaba la caravana, Pablo Emilio Escobar Gaviria observaba el paisaje antioqueño con esa mirada penetrante que había intimidado a presidentes y aterrorizado a enemigos. Sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre el cuero negro del asiento mientras repasaba mentalmente los números que Gustavo Gaviria, su primo y cerebro financiero, le había presentado esa mañana en Medellín. 420 millones de dólares por semana, Pablo, había dicho Gustavo con esa sonrisa que solo aparecía cuando hablaba de cifras astronómicas. El negocio nunca ha estado mejor. Los gringos no pueden vivir sin nuestro producto. Escobar sonrió levemente al recordar las palabras de su primo. El cartel de Medellín controlaba ahora más del 80% de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos. 15 toneladas diarias cruzaban las fronteras como un río blanco de dinero que fluía directamente hacia sus arcas. Era un imperio que había construido desde la nada, desde aquellos días de juventud cuando robaba lápidas en el cementerio para revenderlas. El radio crepitó con la voz de John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, su jefe de seguridad y uno de los sicarios más temidos de la organización. Patrón, llegamos en 5 minutos a Nápoles. Los muchachos ya tienen todo listo para la reunión. Perfecto, Pinina. ¿Llegaron todos los invitados? Sí, señor. Don Gonzalo Rodríguez Gacha llegó esta mañana temprano con su gente. Los hermanos Ochoa están desde anoche. Solo falta Carlos Leder, pero confirmó que llega en su avión privado al mediodía. Escobar asintió satisfecho. Esa reunión era crucial. Los últimos meses habían sido tensos con el gobierno de Virgilio Barco, quien había intensificado la persecución después del asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla. Necesitaba asegurar la lealtad absoluta de sus socios y discutir las nuevas rutas de distribución que evitarían los operativos gubernamentales. Cuando las imponentes puertas de la hacienda Nápoles se abrieron ante ellos, Escobar sintió esa satisfacción profunda que solo experimentaba en su paraíso personal. La avioneta Piper, que coronaba la entrada, brillaba bajo el sol, un recordatorio permanente de su primer envío exitoso de cocaína a Estados Unidos. Más allá, los lagos artificiales reflejaban como espejos las palmeras que había traído desde Florida, mientras los hipopótamos se refrescaban en las aguas cristalinas. «Bienvenido a casa, patrón», murmuró Pinina mientras el convoy se detenía frente a la mansión principal, conocida como La Mayoría. La estructura imponente de arquitectura colonial se alzaba majestuosa entre jardines perfectamente cuidados. 25 habitaciones, 6 piscinas, helipuerto privado y un zoológico con más de 15 animales exóticos. Todo pagado con billetes que a veces llegaban tan rápido que tenían que enterrarlos en fincas rurales porque no daban abasto para lavarlos. Escobar descendió del vehículo con esa parsimonia calculada que había perfeccionado a lo largo de los años. Su camisa guayabera blanca inmaculada contrastaba con la piel bronceada por el sol antioqueño y sus ojos oscuros escanearon automáticamente el perímetro. 40 sicarios armados con fusiles AK-47 y Galil custodiaban estratégicamente cada rincón de la propiedad.
La seguridad era absoluta. Don Pablo, qué alegría tenerlo de vuelta en Nápoles. La voz pertenecía a Hernán Darío Henao, alias HH, uno de sus lugartenientes más cercanos. Un hombre delgado de 32 años, con bigote poblado y mirada astuta, que había demostrado una lealtad inquebrantable durante los últimos 5 años de operaciones. HH, espero que todo esté preparado para nuestros invitados. Esta reunión es muy importante. Por supuesto, patrón. La sala de juntas está lista. El almuerzo está siendo preparado por el chef que trajimos de Cartagena y los muchachos tienen vigilados todos los accesos. Ni una mosca puede entrar sin que nos demos cuenta. Mientras caminaban hacia la mansión, Escobar notó la presencia de Jorge Luis Ochoa y sus hermanos Juan David y Fabio, conversando animadamente cerca de la piscina principal. Los Ochoa habían sido fundamentales en el crecimiento del cartel, especialmente en las conexiones internacionales y el lavado de dinero. Su experiencia en el negocio ganadero les había proporcionado la infraestructura perfecta para el transporte de drogas. «¡Pablo, hermano!», gritó Jorge Luis, alzando su whisky en señal de saludo. «Llegas justo a tiempo. Estábamos discutiendo las nuevas rutas por el Pacífico». Escobar se acercó al grupo con una sonrisa genuina. Los Ochoa eran más que socios, eran familia en este negocio donde la confianza se pagaba con sangre. «Jorge Luis, ¿cómo va todo con las conexiones de Miami?» «Excelente, Pablo. Tenemos controlado el puerto de Miami Beach y los contactos con los cubanos están funcionando perfectamente. Los cargamentos llegan sin problemas». Di Fabio Ochoa, el menor de los hermanos, se acercó con esa energía característica que lo había convertido en el especialista en nuevas rutas de distribución. «Don Pablo, tengo noticias de Europa. Los contactos en España están listos para recibir 5 toneladas mensuales. Los españoles pagan mejor que los americanos». «Perfecto, Fabio. Diversificar es inteligente. No podemos depender solo del mercado gringo». El sonido de un helicóptero interrumpió la conversación. Todos levantaron la vista para ver el aparato negro descender suavemente en el helipuerto de la hacienda. Era Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, conocido por su estilo extravagante y su crueldad legendaria. Gacha descendió del helicóptero vestido con su característico sombrero vaquero y botas de cuero. Sus ojos pequeños y penetrantes escanearon el lugar antes de dirigirse hacia el grupo. 3 guardaespaldas lo seguían de cerca, todos ellos veteranos entrenados por mercenarios israelíes que Gacha había contratado para formar su ejército privado. «¡Pablo, compadre!», exclamó Gacha con esa voz ronca que había ordenado miles de muertes. «Espero que tengas buenas noticias. Los federales están presionando mucho en el Magdalena Medio». «Tranquilo, Gonzalo. Para eso estamos aquí. Vamos a resolver todos los problemas». El grupo se dirigió hacia la sala de juntas, una habitación espaciosa con vista panorámica a los lagos artificiales. La mesa de caoba maciza podía acomodar a 20 personas y las paredes estaban decoradas con mapas de Colombia, Estados Unidos y las rutas marítimas del Caribe. Era el centro neurálgico donde se tomaban las decisiones que movían millones de dólares diariamente. Cuando todos se acomodaron, Escobar tomó su lugar en la cabecera de la mesa. Su presencia dominaba naturalmente el espacio, esa autoridad silenciosa que había construido con sangre, dinero y una inteligencia criminal excepcional. «Señores», comenzó Escobar con voz pausada pero firme, «estamos aquí porque nuestro negocio enfrenta nuevos desafíos. El gobierno de Barco está presionando más que nunca. Los americanos han intensificado sus operaciones en el Caribe y necesitamos adaptarnos». Gustavo Gaviria, que había llegado en un vuelo separado, desplegó varios mapas sobre la mesa. «Los números son claros», dijo Gustavo ajustando sus anteojos.
Estamos moviendo 420 millones de dólares semanales, pero los costos operativos han aumentado un 30% por las medidas de seguridad adicionales. Jorge Luis Ochoa se inclinó hacia adelante estudiando las cifras. ¿Qué propones, Pablo? Al contrario, Jorge Luis, vamos a aumentarla, pero necesitamos nuevas rutas, nuevos métodos, nuevas alianzas. Gacha golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los vasos de whisky. Lo que necesitamos es darles una lección a esos políticos corruptos. Con mis muchachos podemos tomar Bogotá en una semana. Calma, Gonzalo, intervino Escobar con una sonrisa fría. La violencia es una herramienta, no una solución. Tenemos que ser más inteligentes que ellos. Fue entonces cuando Mario Castaño, alias El Chopo, uno de los sicarios de mayor confianza de Escobar, entró a la sala con un informe en las manos. El Chopo era un hombre bajo y fornido, con cicatrices que contaban historias de supervivencia en las calles más peligrosas de Medellín. «Patrón, aquí están los reportes de las operaciones de esta semana», dijo el Chopo extendiendo los documentos. Escobar revisó rápidamente los papeles mientras los demás esperaban en silencio. Los números eran impresionantes. 25 toneladas de cocaína procesadas en los laboratorios de la selva, 18 cargamentos exitosos a Estados Unidos y utilidades netas de 60 millones de dólares en 7 días. Excelente trabajo, Chopo. Los laboratorios están funcionando a máxima capacidad. El Chopo sonrió con orgullo, pero luego hizo un comentario que cambiaría el curso de toda la reunión. «Patrón, con todo respeto, creo que estamos siendo demasiado cautelosos. Los gringos están más interesados en nuestro dinero que en arrestarnos. Es como si estuviéramos jugando con niños». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en la mesa sintieron como si la temperatura hubiera bajado 10 grados de repente. Los ojos de Escobar se endurecieron mientras fijaba su mirada en el Chopo. «Perdón, ¿puedes repetir eso?» El Chopo, sin darse cuenta de la gravedad de sus palabras, continuó con una sonrisa confiada. «Digo que los americanos son predecibles, patrón. Siempre hacen lo mismo, redadas, arrestos, extradiciones, pero nosotros siempre estamos un paso adelante. Es como si fuéramos genios y ellos fueran, bueno, como niños jugando a los policías». La tensión en la habitación se volvió palpable. Gustavo Gaviria se removió incómodo en su silla, mientras que los hermanos Ochoa intercambiaron miradas nerviosas. Gacha se llevó lentamente la mano a la pistola que llevaba en el cinturón. Escobar se levantó despacio de su silla, sus movimientos controlados y deliberados. Caminó hacia la ventana que daba a los lagos, donde los hipopótamos jugaban ajenos a la tensión mortal que se había apoderado de la sala. «Chopo», dijo Escobar sin voltearse, su voz peligrosamente calmada. «¿Tú crees que nosotros somos genios?» «Pues sí, patrón. Especialmente usted. Nadie puede tocarnos». Escobar giró lentamente y todos en la habitación pudieron ver la expresión que había aterrorizado a cientos de enemigos antes de su muerte. Interesante. Muy interesante. El comentario, aparentemente inocente de El Chopo, había tocado el nervio más sensible de Pablo Escobar. Su relación con el poder y la percepción de invulnerabilidad. En el mundo del narcotráfico, donde la paranoia era supervivencia y la lealtad se medía en sangre, hasta las palabras más casuales podían desencadenar consecuencias mortales. Mientras Escobar observaba al Chopo con esa mirada que había precedido a incontables ejecuciones, todos en la habitación comprendieron que algo fundamental había cambiado. El comentario despectivo no había sido solo una observación casual. Había sido un error que podría costar vidas. El aire acondicionado zumbaba suavemente, el único sonido en una habitación donde el silencio se había vuelto un presagio de violencia.
Afuera, los hipopótamos seguían jugando en las aguas cristalinas, ignorantes de que acababa de iniciarse una cadena de eventos que pondría a prueba todas las lealtades dentro del imperio de cocaína más poderoso del mundo. La reunión había tomado un rumbo inesperado, y todos los presentes sabían que cuando Pablo Escobar ponía esa expresión, alguien iba a pagar un precio muy alto por su insolencia. Los segundos se arrastraban como horas en la sala de juntas de la Hacienda Nápoles. El aire acondicionado seguía zumbando, pero su sonido se había vuelto ensordecedor en el silencio mortal que había caído sobre los hombres más poderosos del narcotráfico colombiano. Pablo Escobar permanecía de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la luz dorada del mediodía antioqueño, mientras observaba a Mario Castaño con una intensidad que helaba la sangre. El Chopo comenzó a comprender la magnitud de su error. El sudor empezó a perlar su frente a pesar del aire acondicionado, y sus manos, que habían empuñado armas sin temblar durante cientos de ejecuciones, ahora temblaban ligeramente mientras sostenía los reportes que había traído. «Chopo», murmuró Escobar finalmente, su voz tan baja que todos tuvieron que inclinarse para escuchar. «Acércate a la ventana». Era una orden, no una solicitud. El Chopo se levantó lentamente de su posición junto a la puerta, sus piernas sintiendo como si fueran de plomo. Cada paso que daba resonaba en el suelo de mármol, como un martillo golpeando un ataúd. Los demás hombres en la mesa lo observaron pasar, sus rostros mostrando una mezcla de pena y alivio de no estar en su lugar. Gustavo Gaviria se ajustó los anteojos nerviosamente, reconociendo los signos de la furia controlada de su primo. Había visto esa expresión antes y raramente terminaba bien para quien la había provocado. Jorge Luis Ochoa apretó los puños bajo la mesa, mientras que Gonzalo Rodríguez Gacha sonreía con esa sonrisa cruel que aparecía cuando anticipaba violencia. «Mira hacia afuera, Chopo», ordenó Escobar cuando el sicario llegó a su lado. «¿Qué ves?» El Chopo tragó saliva y dirigió su mirada hacia los extensos terrenos de la hacienda. Los lagos artificiales brillaban como esmeraldas incrustadas en el verde intenso de los pastizales. Los hipopótamos se movían perezosamente en el agua, mientras que las cebras y antílopes pastaban tranquilamente bajo la vigilancia de los cuidadores del zoológico. Veo su hacienda, patrón, su paraíso, mi paraíso». Escobar se volvió hacia él, sus ojos oscuros brillando con una intensidad peligrosa. «¿Sabes cuánto me costó cada metro cuadrado de este paraíso, Chopo? ¿Sabes cuánta sangre? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas decisiones imposibles costó construir todo esto?» El Chopo no se atrevió a responder. Sabía que cualquier palabra que dijera podría ser la última. $30 millones pagué por esta tierra», continuó Escobar, comenzando a caminar lentamente alrededor del sicario, como un depredador acechando a su presa. «Pero eso fue solo el comienzo. Cada lago que ves ahí afuera, cada animal, cada piscina, cada habitación de esta casa fue pagada con inteligencia, con estrategia, con respeto hacia nuestros enemigos». Se detuvo frente al Chopo, tan cerca que el sicario podía sentir su aliento. «Porque solo un imbécil subestima a sus enemigos, Chopo. Solo un imbécil cree que esto es un juego». La voz de Escobar había subido apenas un tono, pero en esa habitación resonó como un grito. Todos los presentes sabían que cuando Pablo Escobar comenzaba a hablar de respeto y estrategia, alguien estaba a punto de aprender una lección muy dolorosa. «Permíteme contarte algo sobre esos niños americanos que, según tú, son tan fáciles de manejar», continuó Escobar regresando a la ventana. «El año pasado, esos niños interceptaron 12 de nuestros cargamentos. Perdimos $40 millones en una sola semana gracias a una operación coordinada entre la DEA, la CIA y los informantes que lograron infiltrar en nuestras rutas del Caribe».
El Chopo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No había estado al tanto de esas pérdidas específicas. Su trabajo se enfocaba en la producción local, no en la distribución internacional. Esos niños, siguió Escobar, su voz cargada de sarcasmo, tienen satélites que pueden leer los números de serie de un billete desde el espacio. Tienen computadoras que procesan más información en un segundo de la que tú puedes manejar en toda tu vida. Tienen agentes infiltrados en nuestras organizaciones, en nuestros bancos, en nuestras familias. Se volvió nuevamente hacia el Chopo y esta vez su mirada era la de un tiburón oliendo sangre en el agua. ¿Y tú crees que somos nosotros los genios? Gustavo Gaviria decidió intervenir antes de que la situación escalara más. Pablo, hermano, creo que Chopo solo quiso decir que hemos tenido éxito últimamente. No era su intención sugerir que debemos bajar la guardia. Escobar dirigió su mirada hacia su primo y por un momento pareció considerar sus palabras, pero luego negó con la cabeza lentamente. No, Gustavo. Chopo dijo exactamente lo que pensaba, y lo que pensaba es peligroso para todos nosotros. Se dirigió hacia la mesa de juntas y tomó uno de los mapas que mostraba las rutas de distribución en el Caribe. «Vengan todos aquí», ordenó. Es hora de que todos entiendan por qué el comentario de Chopo no fue solo una estupidez, sino una amenaza para nuestra supervivencia. Los hermanos Ochoa, Gacha y Gustavo se acercaron, mientras que el Chopo permanecía junto a la ventana, sintiendo como si fuera un condenado esperando su ejecución. «Miren este mapa», dijo Escobar señalando las líneas rojas que marcaban sus rutas marítimas. Cada una de estas líneas representa años de trabajo, millones de dólares en sobornos, docenas de vidas perdidas para establecer contactos confiables. Y todo eso puede desaparecer en un día si comenzamos a creer que somos invencibles. Jorge Luis Ochoa asintió gravemente. Tienes razón, Pablo. La arrogancia ha destruido a muchos hombres en este negocio. Exactamente, Jorge Luis. Y por eso lo que dijo Chopo es tan peligroso, porque si él piensa así, otros también pueden estar pensando igual. Y cuando los hombres comienzan a sentirse invencibles, cometen errores. Errores que nos cuestan dinero, territorio y vidas. Escobar se dirigió hacia un mueble bar que ocupaba una esquina de la habitación y se sirvió un whisky escocés de 30 años. El líquido dorado brilló en el cristal tallado mientras él bebía lentamente, sus ojos nunca dejando de observar al Chopo. «Gonzalo», dijo finalmente dirigiéndose a Gacha, «cuéntale a Chopo sobre la operación que perdiste en Caquetá la semana pasada». Gacha sonrió con amargura, recordando el golpe que había recibido de las Fuerzas Especiales colombianas. «Perdimos un laboratorio completo, Chopo. 5 toneladas de pasta base, 20 millones de dólares en equipos y 15 hombres. ¿Sabes por qué?» El Chopo negó con la cabeza temiendo la respuesta. Pensó que podía usar la misma ruta de suministros 3 veces seguidas porque los soldados son lentos para adaptarse. Esos soldados lentos lo estaban esperando con helicópteros artillados y comandos entrenados por los israelíes. La lección era clara, pero Escobar no había terminado. Pablo Ochoa se aclaró la garganta, claramente incómodo. Los federales sabían exactamente cuándo y dónde iba a llegar. Tenían fotografías, grabaciones, todo. Alguien había hablado o alguien había cometido un error de seguridad. Preguntó Escobar, regresando al centro de la habitación. Exceso de confianza. El aire en la habitación se había vuelto casi irrespirable. El Chopo sentía como si cada palabra de Escobar fuera una puñalada, pero sabía que tenía que soportar la lección si quería salir vivo de esa habitación. «Ahora», continuó Escobar, su voz volviendo a ese tono peligrosamente calmado,
Quiero que me expliques exactamente qué quisiste decir con tu comentario. El Chopo se armó de valor, sabiendo que su vida dependía de las siguientes palabras. Quise decir que bajo su liderazgo hemos logrado mantenernos un paso adelante de las autoridades, pero reconozco que eso se debe a su inteligencia y estrategia, no a que ellos sean débiles. Mejor, murmuró Escobar, pero no suficiente. Se dirigió hacia la ventana nuevamente, observando a sus animales exóticos. Los hipopótamos habían salido del agua y descansaban bajo la sombra de las palmeras, sus enormes cuerpos brillando bajo el sol tropical. ¿Sabes por qué traje hipopótamos a Colombia, Chopo? La pregunta tomó a todos por sorpresa. Era una de las excentricidades más conocidas de Escobar, pero nunca había explicado su razonamiento. No, patrón, porque los hipopótamos son los animales más peligrosos de África. Matan más humanos que los leones, los cocodrilos o las serpientes. ¿Sabes por qué? El Chopo negó con la cabeza. Porque la gente los subestima, los ven gordos, lentos, hasta graciosos, pero pueden correr a 40 kilómetros por hora en tierra. Tienen mandíbulas que pueden partir un cocodrilo por la mitad y son territoriales hasta la muerte. Escobar se volvió hacia el Chopo y esta vez había algo diferente en su mirada. No era solo furia, era una lección siendo impartida. Los americanos son nuestros hipopótamos, Chopo. Parecen lentos, burocráticos, predecibles, pero tienen recursos que nosotros no podemos ni imaginar. Tienen paciencia para investigaciones que duran años y cuando atacan lo hacen con una fuerza devastadora. El silencio que siguió fue roto por el sonido de un helicóptero acercándose. Era Carlos Leder llegando finalmente a la reunión. Pero nadie se movió. Todos estaban concentrados en la lección que se estaba desarrollando frente a ellos. Entonces, dijo Escobar finalmente, ¿qué vamos a hacer contigo, Chopo? Era la pregunta que todos habían estado esperando, la que decidiría el destino del sicario que había cometido el error de subestimar a los enemigos del cartel. El Chopo sintió que las piernas le temblaban, pero se las arregló para mantenerse en pie. Sabía que cualquier muestra de debilidad podría sellar su destino. Estoy a su disposición, patrón. Acepto cualquier castigo que considere apropiado. Escobar lo estudió durante lo que parecieron horas. Luego, lentamente, una sonrisa apareció en sus labios. No era una sonrisa amable, era la sonrisa de un depredador que había decidido el destino de su presa. Te voy a dar una oportunidad, Chopo, una oportunidad de demostrar que entendiste la lección. El alivio que sintió el Chopo fue tan intenso que casi se desplomó. Gracias, patrón. No lo defraudaré. Espero que no, murmuró Escobar. Porque tu próxima misión va a poner a prueba todo lo que acabas de aprender sobre subestimar al enemigo. Se dirigió hacia el escritorio y tomó una carpeta sellada que había estado esperando ese momento. Vas a ir a Miami, Chopo. Vas a investigar personalmente cómo perdimos ese cargamento que mencionó Fabio. Vas a descubrir si fue traición o incompetencia, y vas a hacerlo asumiendo que cada persona con la que hables, cada contacto que hagas, cada movimiento que ejecutes, está siendo observado por los mejores agentes que el gobierno americano tiene para ofrecer. El Chopo tomó la carpeta con manos que ya no temblaban. Había entendido el mensaje. ¿Cuándo parto, patrón? Esta noche. Escobar se acercó a él una última vez. Si regresas con información útil, habrás ganado mi respeto nuevamente. Si regresas con manos vacías, o peor aún, si no regresas en absoluto porque subestimaste a esos niños americanos... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El sonido del helicóptero de Leder aterrizando en el helipuerto rompió la tensión. Escobar se dirigió hacia la puerta indicando que la lección había terminado. Señores, recibamos a Carlos. Tenemos un negocio que dirigir.
Mientras los hombres se preparaban para continuar con la reunión, el Chopo permaneció junto a la ventana unos segundos más, observando a los hipopótamos que descansaban pacíficamente en la distancia. Ahora entendía por qué Escobar los había traído. Eran un recordatorio constante de que las apariencias podían ser mortalmente engañosas. La lección había sido clara. En el mundo de Pablo Escobar, subestimar al enemigo no era solo un error táctico, era una sentencia de muerte. Y el Chopo había aprendido esa lección justo a tiempo para salvar su vida. Si estás disfrutando esta historia sobre los peligrosos juegos de poder en el imperio de Pablo Escobar y quieres conocer si el Chopo logra sobrevivir a su misión en Miami, sería una gran honra para nosotros que te unas a nuestra familia suscribiéndote al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndote estas historias fascinantes del mundo del narcotráfico. Si este relato sobre la lealtad y la traición en la Hacienda Nápoles te ha mantenido al borde del asiento, un simple clic en suscribir nos permitirá continuar explorando estos momentos que marcaron la historia de Colombia. Y ahora descubramos qué secretos mortales aguardan a El Chopo en las calles de Miami. El vuelo de Avianca 247 descendía lentamente hacia el Aeropuerto Internacional de Miami, mientras Mario Castaño, alias El Chopo, observaba por la ventanilla las luces doradas que se extendían como un mar brillante hasta el horizonte. Era la primera vez que pisaba territorio estadounidense y cada fibra de su ser le recordaba las palabras de Pablo Escobar sobre no subestimar al enemigo. El pasaporte falso en su bolsillo lo identificaba como Miguel Herrera, comerciante de esmeraldas de Bogotá, una identidad que había sido construida meticulosamente por los mejores falsificadores del cartel. Habían pasado 18 horas desde que partiera de la Hacienda Nápoles en el jet privado de Escobar, con escalas calculadas en Panamá y Costa Rica para borrar cualquier rastro directo de Colombia. La carpeta sellada que llevaba en su maletín contenía los detalles de la operación fallida, 2 toneladas de cocaína pura que valían 40 millones en la calle, perdidas cuando los agentes federales interceptaron el carguero Santa Marta en el puerto de Miami Beach. Bienvenidos a Miami. La temperatura es de 26 grados y son las 11:47 de la noche, anunció la azafata con esa sonrisa profesional que había perfeccionado después de miles de vuelos. El Chopo ajustó su traje de lino beige, una vestimenta que Gustavo Gaviria había insistido en que usara para parecer un empresario próspero, pero no ostentoso. Cada detalle había sido pensado: reloj Rolex discreto, zapatos italianos de cuero genuino, el maletín de cocodrilo que contenía documentos comerciales reales de una empresa de esmeraldas que efectivamente existía y funcionaba como tapadera. Mientras esperaba en la fila para inmigración, estudió discretamente a los otros pasajeros, una pareja de ancianos que regresaba de vacaciones en Cartagena, un grupo de empresarios colombianos hablando en voz baja sobre contratos de café, 3 mujeres jóvenes que parecían modelos o azafatas. Nadie que pareciera sospechoso, pero las palabras de Escobar resonaban en su mente. Asume que cada persona que veas podría ser un agente encubierto. «Siguiente», llamó el oficial de inmigración, un hombre afroamericano de unos 40 años con brazos musculosos que se marcaban bajo la camisa del uniforme. El Chopo se acercó al mostrador con la confianza calculada de un hombre de negocios experimentado, pero no arrogante. «Pasaporte, por favor», solicitó el oficial sin levantar la mirada de la computadora. «Por supuesto», respondió el Chopo en un inglés que había estado practicando durante semanas con un profesor privado en Medellín. El oficial estudió el pasaporte comparando la fotografía con el rostro del hombre frente a él. Los segundos se estiraron como horas mientras tecleaba información en su computadora. «Propósito de su visita, señor Herrera.
Tengo reuniones con compradores de esmeraldas en el distrito de joyería. Miami es un mercado muy importante para nosotros. ¿Cuánto tiempo planea quedarse? ¿Una semana? Tal vez 10 días, dependiendo de cómo vayan las negociaciones. El oficial lo estudió por un momento más. Luego estampó el pasaporte con un golpe seco. «Bienvenido a Estados Unidos, señor Herrera». «Gracias», murmuró el Chopo, sintiendo como si hubiera pasado la primera prueba de muchas que le esperaban. El taxi que lo llevó al hotel serpenteó por las arterias nocturnas de Miami, pasando por South Beach, con sus hoteles Art Deco iluminados en neón rosa y azul. Las palmeras se mecían suavemente en la brisa tropical y el Chopo no pudo evitar pensar en las similitudes con la costa colombiana, pero sabía que esas similitudes eran superficiales. Estaba en el corazón del imperio que su organización había declarado la guerra. El Hotel Fontainebleau se alzaba como un monolito blanco contra el cielo estrellado de Miami Beach. Era un lugar donde los ricos y poderosos venían a hacer negocios y lavar dinero. Perfecto para un supuesto comerciante de esmeraldas con conexiones internacionales. Negocios. El Chopo había reservado una suite en el piso 25 bajo el nombre de Miguel Herrera, pagada con una tarjeta de crédito respaldada por cuentas bancarias reales en las Islas Caimán. «Mr. Herrera, welcome to the Fontainebleau», lo saludó el recepcionista con esa sonrisa profesional que caracterizaba a los hoteles de lujo. «Your suite is ready. Will you need any assistance with dinner reservations or transportation?» «No, gracias. Estaré bien», respondió el Chopo, consciente de que cada interacción era una oportunidad para cometer un error. La suite era impresionante. Vista panorámica al océano Atlántico, sala de estar decorada con muebles de diseñador y una cama king size que probablemente costaba más que el salario anual de un trabajador promedio en Colombia. Pero el Chopo no estaba allí para disfrutar del lujo. Tenía trabajo que hacer. Después de verificar que la habitación no tuviera dispositivos de escucha obvios, una precaución que había aprendido en sus años como sicario, abrió la carpeta que contenía los detalles de la operación fallida. Las fotografías mostraban el carguero Santa Marta, un buque pesquero aparentemente normal que había sido modificado con compartimentos secretos para transportar drogas. Los agentes federales lo habían interceptado a solo 3 millas náuticas del puerto, justo cuando creían que habían logrado pasar todos los controles. El contacto principal había sido Eduardo el Tiburón Ramírez, un cubano-americano que dirigía una operación de importación de mariscos desde hacía 15 años. Su negocio legítimo le proporcionaba la cobertura perfecta para recibir cargamentos del Caribe y durante 5 años había trabajado sin problemas para el cartel. Hasta ahora. El Chopo estudió la dirección del negocio de Ramírez, un almacén en el distrito industrial de Miami, cerca del puerto. Según el informe, el tiburón había sido arrestado durante la redada, pero había sido liberado después de solo 48 horas por falta de evidencia suficiente. Eso era extraño. En operaciones de esa magnitud, los federales normalmente retenían a todos los sospechosos durante semanas mientras construían su caso. A la mañana siguiente, el Chopo se vistió como el empresario que pretendía ser. Traje de algodón ligero, camisa blanca sin corbata, y zapatos cómodos pero elegantes. Desayunó en el restaurante del hotel, observando discretamente a los otros huéspedes. Un grupo de hombres en trajes oscuros hablaba en voz baja en una mesa cercana. Sus modales sugerían que podrían ser agentes federales o empresarios involucrados en negocios menos que legales. El taxi lo llevó por las calles de Miami hacia el distrito industrial. Era un mundo diferente al glamour de South Beach.
almacenes de concreto, camiones de carga y el olor constante a sal y pescado que llegaba desde el puerto. El negocio de El Tiburón, Ramírez Import-Export, ocupaba un almacén de 2 pisos con una fachada modesta pero bien mantenida. El Chopo pagó al taxista y se dirigió hacia la entrada principal. La historia que había preparado era simple. Era un comerciante de esmeraldas que había escuchado que Ramírez tenía conexiones para importar productos de lujo desde Sudamérica y estaba interesado en establecer una relación comercial. Una campana sonó cuando abrió la puerta de vidrio. El interior olía a mariscos frescos y desinfectante. Detrás del mostrador, un hombre joven de ascendencia latina clasificaba facturas. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó el empleado sin levantar la vista de los papeles. Busco al señor Eduardo Ramírez. Tengo una propuesta comercial que podría interesarle. El joven lo estudió por primera vez, sus ojos evaluando el traje caro y el maletín de cuero. ¿Tiene cita? No, pero vengo recomendado por amigos mutuos en Colombia. Las palabras clave funcionaron. El empleado desapareció por una puerta trasera y después de unos minutos regresó acompañado de un hombre de mediana edad, corpulento, con el cabello gris y ojos que habían visto demasiado. «Soy Eduardo Ramírez», dijo el hombre extendiendo una mano callosa. «¿Y usted?» «Miguel Herrera, comerciante de esmeraldas de Bogotá. ¿Podríamos hablar en privado?» Ramírez lo evaluó durante unos segundos, luego asintió. «Sígueme». Lo condujo a una oficina en la parte trasera del almacén. Las paredes estaban cubiertas de certificados de importación, fotografías de barcos pesqueros y mapas del Caribe. Era la oficina de un hombre que había construido un negocio legítimo durante décadas, pero el Chopo notó detalles que sugerían otra historia. Una caja fuerte empotrada en la pared, teléfonos satelitales en lugar de líneas terrestres y ventanas con cristales polarizados. «¿Qué tipo de propuesta comercial?», preguntó Ramírez indicándole que se sentara en una silla frente al escritorio. El Chopo abrió su maletín y extrajo varias fotografías de esmeraldas genuinas, junto con documentos que respaldaban su historia de cobertura. «Represento a varios mineros en Colombia que buscan canales de distribución en Estados Unidos. Hemos escuchado que usted tiene conexiones útiles para importar productos especiales». Ramírez estudió las fotografías, pero el Chopo notó que sus ojos no mostraban el interés genuino de un comerciante. Había algo más, una tensión que no encajaba con la situación. «Son piedras hermosas», murmuró Ramírez. «Pero ese no es realmente mi negocio. Yo me dedico a los mariscos». «Entiendo», dijo el Chopo, decidido a ir más directo. «Pero tengo entendido que recientemente tuvo algunos problemas con las autoridades. Tal vez podríamos ayudarnos mutuamente». El cambio en la expresión de Ramírez fue instantáneo. Sus ojos se endurecieron y su cuerpo se tensó como un resorte. «¿Quién eres realmente?», preguntó, su mano moviéndose lentamente hacia un cajón del escritorio. El Chopo se dio cuenta de que había cometido un error. Las palabras de Escobar resonaron en su mente. Asume que cada persona podría ser un agente encubierto. Pero ahora era demasiado tarde para retroceder. «Soy exactamente quien dije que era», respondió calmadamente. «Pero en mi línea de trabajo uno escucha cosas. Y lo que escuché es que perdiste un cargamento muy valioso la semana pasada». Ramírez se levantó lentamente de su silla, su mano ahora claramente posada sobre la manija del cajón. «Creo que esta reunión ha terminado, señor Herrera, o quien sea que realmente seas». «Eduardo», dijo el Chopo usando el tono de voz que había aprendido en las calles de Medellín cuando las negociaciones se ponían tensas. «No soy tu enemigo, pero necesito entender qué pasó realmente con el Santa Marta». El silencio que siguió fue tan denso como el aire húmedo de Miami.
Ramírez lo estudió durante lo que parecieron horas, evaluando sus opciones. Finalmente, lentamente retiró la mano del cajón. ¿Trabajas para ellos? Trabajo para gente que perdió mucho dinero cuando tu operación fue comprometida. Entonces, ambos tenemos un problema, murmuró Ramírez, dirigiéndose hacia la ventana que daba al almacén. Porque esa operación no fue comprometida desde afuera. El Chopo sintió que su pulso se aceleraba. Esas palabras confirmaban sus peores sospechas. ¿Qué quieres decir? Ramírez se volvió hacia él y por primera vez el Chopo vio miedo genuino en los ojos del cubano. Quiero decir que alguien de adentro dio la información a los federales. Alguien que conocía cada detalle de la operación, desde el horario de llegada hasta la ubicación exacta de la mercancía. ¿Tienes pruebas? Tengo algo mejor que pruebas, dijo Ramírez dirigiéndose hacia la caja fuerte. Tengo nombres. Mientras Ramírez manipulaba la combinación de la caja fuerte, el Chopo se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más peligroso de lo que había esperado. No era solo incompetencia o mala suerte lo que había costado al cartel $40 millones. Era traición, y la traición en el mundo de Pablo Escobar se pagaba con sangre. La caja fuerte se abrió con un clic suave y Ramírez extrajo una carpeta manila que parecía contener documentos y fotografías. Pero antes de que pudiera abrirla, el sonido de vehículos deteniéndose bruscamente en el exterior los hizo congelarse. ¡Mierda!, murmuró Ramírez corriendo hacia la ventana. ¡Son los federales! El Chopo sintió como si su sangre se hubiera convertido en hielo. Por la ventana pudo ver 3 SUV negros con placas del gobierno y agentes armados bajando rápidamente de los vehículos. ¿Hay una salida trasera?, preguntó, su instinto de supervivencia tomando control. Sí, pero si están aquí por ti, ya la tienen cubierta. Ramírez cerró la carpeta y la devolvió rápidamente a la caja fuerte. Escucha cuidadosamente, dijo con urgencia. Si quieres esa información, regresa mañana a las 10 p.m. al muelle 47 en el puerto. Ven solo y trae $50,000 en efectivo. 50,000. Es el precio de mantenerme vivo después de darte esos nombres, respondió Ramírez mientras se dirigía hacia la puerta. Ahora actúa como lo que se supone que eres, un comerciante de esmeraldas que vino a hacer negocios legítimos. El sonido de botas subiendo las escaleras hacia la oficina hizo que ambos hombres se enderezaran. El Chopo abrió rápidamente su maletín y extendió las fotografías de esmeraldas sobre el escritorio, mientras Ramírez se sentó y tomó una de las piedras como si la estuviera examinando. La puerta se abrió sin previo aviso y 3 agentes federales entraron con las armas desenfundadas. El líder, un hombre alto y rubio con ojos azules fríos como el hielo, escaneó la habitación antes de hablar. Eduardo Ramírez, tienes visita. ¡Qué sorpresa, agente Morrison!, respondió Ramírez con una calma que impresionó al Chopo. Solo estoy haciendo negocios. Este caballero está interesado en importar esmeraldas. Morrison dirigió su atención hacia el Chopo y el sicario sintió como si esos ojos azules pudieran ver directamente a través de su identidad falsa. ¡Pasaporte!, ordenó Morrison, extendiendo la mano. El Chopo entregó sus documentos falsos, manteniendo la expresión de confusión e irritación que correspondía a un empresario legítimo siendo interrumpido en sus negocios. Morrison estudió el pasaporte. Luego lo comparó con una fotografía que sacó de su chaqueta. El Chopo no pudo ver la imagen, pero notó cómo los ojos de la gente se entornaron ligeramente. Miguel Herrera, comerciante de esmeraldas de Bogotá, leyó Morrison. ¿Qué lo trae a Miami, señor Herrera? Negocios. Como ya le expliqué al señor Ramírez, busco establecer canales de distribución para productos colombianos de alta calidad. Morrison estudió las esmeraldas sobre el escritorio.
Luego dirigió su mirada hacia el maletín abierto del Chopo. «Mente y echa un vistazo», dijo, aunque no era realmente una pregunta. Morrison se acercó al maletín y examinó su contenido. Más fotografías de esmeraldas, documentos comerciales, tarjetas de presentación y una identificación de comerciante expedida por el gobierno colombiano. Todo perfectamente falsificado por los mejores artistas del cartel. «Todo parece estar en orden», murmuró Morrison después de varios minutos tensos. «Pero, señor Herrera, le sugiero que tenga cuidado con las compañías que elige para hacer negocios. Miami puede ser una ciudad peligrosa para los forasteros». El mensaje era claro. Sabían exactamente quién era Eduardo Ramírez y ahora tenían los datos del Chopo también. «Por supuesto, agente Morrison, siempre investigo cuidadosamente a mis socios comerciales». Morrison le devolvió el pasaporte, pero mantuvo contacto visual unos segundos más de lo necesario. «Que disfrute su estadía en Miami, señor Herrera. Y recuerde, estamos siempre aquí para ayudar a los visitantes que respetan nuestras leyes». Después de que los agentes se retiraran, Ramírez y el Chopo permanecieron en silencio durante varios minutos. Finalmente, Ramírez se levantó y cerró la puerta con seguro. «Ahora saben que estuviste aquí», murmuró. «Eso cambia las cosas». «¿Cómo cambia las cosas?» «Significa que el muelle 47 podría ser una trampa, pero también significa que definitivamente necesitas esa información que tengo guardada». El Chopo empacó sus documentos, sabiendo que cada segundo que permaneciera allí aumentaba el riesgo. «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?» Ramírez sonrió amargamente. «No puedes, pero tampoco tienes otra opción. Si quieres descubrir quién vendió esa operación, yo soy tu único camino». Mientras el Chopo salía del almacén, sintió los ojos de los agentes federales siguiendo cada uno de sus movimientos. El taxi que había llamado estaba esperando, pero notó un sedán gris estacionado al otro lado de la calle, con 2 hombres en el asiento delantero. Durante el viaje de regreso al hotel, verificó constantemente si los estaban siguiendo. El sedán gris se mantuvo a 3 vehículos de distancia durante las primeras 10 cuadras. Luego desapareció en el tráfico de Miami. Pero el Chopo sabía que eso no significaba que hubiera perdido la vigilancia. Simplemente significaba que eran mejores de lo que había esperado. Esa noche, mientras observaba las luces de Miami desde su suite en el piso 25, el Chopo comprendió completamente las palabras de Pablo Escobar. Los americanos no eran niños jugando a los policías. Eran depredadores profesionales que habían convertido la cacería de narcotraficantes en una ciencia exacta, y él estaba a punto de descubrir qué tan exacta podía ser esa ciencia cuando se encontrara con Ramírez en el muelle 47. La pregunta era si saldría vivo para contarle a Escobar lo que había descubierto, o si se convertiría en otra víctima de su propia arrogancia. El reloj marcaba las 11:47 p.m., exactamente 24 horas después de haber aterrizado en Miami. En menos de 23 horas sabría si había aprendido la lección de Escobar a tiempo, o si pagaría el precio final por subestimar al enemigo. El muelle 47 del puerto de Miami se extendía como una lengua negra hacia las aguas oscuras del Atlántico. Eran las 9:45 p.m. del día siguiente, y Mario Castaño, alias el Chopo, observaba desde la distancia el lugar donde se suponía que debía encontrarse con Eduardo Ramírez en 15 minutos. El aire nocturno llevaba el olor a sal, combustible diésel y pescado que caracterizaba todos los puertos del mundo, pero también algo más, el aroma metálico del peligro inminente. Durante las últimas 24 horas, el Chopo había sido el hombre más cuidadoso de Miami. Había cambiado de hotel 3 veces, usando identidades diferentes cada vez. Había pagado en efectivo por todo, desde las comidas hasta los taxis, evitando cualquier transacción que pudiera ser rastreada electrónicamente.
y, más importante, había conseguido los $50,000 que Ramírez había exigido, dinero que había retirado de cuentas bancarias que el cartel mantenía en las Islas Caimán para emergencias exactamente como esta. El maletín de cuero que llevaba contenía los billetes, todos de denominaciones pequeñas para evitar sospechas. Había contado el dinero 3 veces, una precaución que había aprendido en las calles de Medellín, donde un error de cálculo podía significar una bala en la cabeza. Pero esta noche el dinero era la menor de sus preocupaciones. Durante todo el día había sentido ojos observándolo, sino algo más sutil, el mismo hombre leyendo un periódico en 2 cafeterías diferentes, una mujer que aparecía casualmente en 3 lugares distintos, vehículos que cambiaban, pero cuyas placas seguían patrones específicos. Los federales americanos eran buenos, mejor de lo que había esperado. Ahora, mientras observaba el muelle desde la distancia, podía ver que Ramírez ya había llegado. El cubano estaba de pie junto a un barco pesquero de tamaño mediano, aparentemente revisando redes, pero el Chopo notó que sus movimientos eran demasiado tensos, demasiado controlados. Ramírez estaba tan nervioso como él. El Chopo salió de las sombras del almacén donde había estado observando y comenzó a caminar hacia el muelle. Sus pasos resonaban suavemente en los tablones de madera húmeda, y cada sonido parecía amplificado en la quietud de la noche. A lo lejos, las luces de Miami brillaban como estrellas caídas, pero aquí, en el puerto, la oscuridad era casi total, excepto por las lámparas esporádicas que iluminaban los muelles principales. «Llegas puntual», murmuró Ramírez cuando el Chopo se acercó lo suficiente para escucharlo. «Eso es bueno. En este negocio, la puntualidad puede ser la diferencia entre la vida y la muerte». «¿Trajiste la información?» El Chopo abrió el maletín lo suficiente para que Ramírez pudiera ver los billetes ordenados en paquetes. El cubano los examinó rápidamente, luego asintió satisfecho. Subieron a bordo del barco que se mecía suavemente con el movimiento de las olas. El interior olía a pescado, aceite de motor y algo más que el Chopo no pudo identificar inmediatamente. Ramírez lo condujo hacia una pequeña cabina donde había una mesa cubierta con documentos, fotografías y mapas. «Esto es lo que realmente pasó con el Santa Marta», dijo Ramírez, encendiendo una lámpara de mesa que iluminó los documentos. «Y te advierto que cuando veas esto vas a desear no haberlo visto nunca». El Chopo se inclinó sobre la mesa y comenzó a examinar las fotografías. La primera mostraba el carguero Santa Marta atracado en un muelle, pero no era una fotografía tomada por turistas o periodistas. Era una imagen de vigilancia tomada con equipo profesional desde una distancia considerable. La calidad era demasiado buena para ser trabajo de aficionados. «Esta fotografía fue tomada 3 días antes de que llegara el cargamento», explicó Ramírez. «¿Notas algo extraño?» El Chopo estudió la imagen cuidadosamente. El barco parecía normal, pero entonces notó algo que le heló la sangre. Un pequeño dispositivo adherido al casco cerca de la línea de flotación. «¿Es eso lo que creo que es? ¿Un rastreador satelital?» «Confirmado», dijo Ramírez. «Instalado por alguien que conocía exactamente cuándo y dónde iba a llegar el barco». La segunda fotografía mostraba una reunión en lo que parecía ser un restaurante elegante. El Chopo reconoció inmediatamente a una de las personas. Era Fabio Ochoa, uno de los hermanos del cartel, sentado en una mesa con un hombre que no reconoció. «¿Quién es el otro hombre?» «Agente especial Richard Morrison. DEA. El mismo que te interrogó ayer en mi oficina». El Chopo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La implicación era clara, pero su mente se resistía a aceptarla. «Esto no prueba nada», murmuró. «Podría ser una coincidencia».
O tal vez Fabio estaba siendo vigilado sin saberlo. Ramírez sonrió amargamente y le mostró una tercera fotografía. Esta vez era una imagen más clara de la misma reunión, tomada desde un ángulo diferente. En la mesa, entre Fabio Ochoa y el agente Morrison, había un sobre manila abierto con lo que parecían ser mapas y documentos. ¿Coincidencia?, preguntó Ramírez. Mira la fecha en el reverso de la fotografía. El Chopo volteó la imagen y leyó la fecha estampada. 5 días antes de la intercepción del Santa Marta. «Hijo de puta», murmuró. «Hay más», dijo Ramírez extrayendo un dispositivo de grabación. «Tengo conversaciones telefónicas». Presionó el botón de reproducción y la voz de Fabio Ochoa llenó la pequeña cabina del barco. Estaba hablando en español, aparentemente por teléfono con alguien. «El cargamento llega el martes por la noche, muelle 23. 2 toneladas en compartimentos dobles en el casco. Ramírez va a estar esperando con sus camiones a las 2 a.m. La grabación continuó con más detalles. La ruta exacta que tomaría el barco, los códigos de radio que utilizarían, incluso los nombres de los tripulantes que estaban involucrados en la operación. Era información que solo alguien dentro del círculo más íntimo del cartel podría conocer. ¿Cómo conseguiste estas grabaciones? Esa es la parte que realmente te va a gustar, dijo Ramírez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Las grabaciones fueron hechas por los federales, pero no llegaron a usarlas en el juicio porque habrían revelado que tenían un informante de alto nivel. El Chopo se sentó pesadamente en una silla, tratando de procesar toda la información. La traición de Fabio Ochoa no era solo un golpe al cartel, era una puñalada directa al corazón de la organización de Pablo Escobar. Los hermanos Ochoa habían sido socios fundadores, casi familia. Si Fabio los había traicionado, significaba que nadie estaba a salvo. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué Fabio haría esto? Dinero, respondió Ramírez, simple. Los federales le ofrecieron inmunidad total y $5 millones por información sobre las operaciones del cartel. Pero hay algo más, añadió Ramírez, extrayendo otro documento de la pila. Es una orden judicial, firmada por un juez federal, pero lo que llamó la atención del Chopo fue la fecha. Era de 6 meses en el futuro. ¿Qué es esto? Una orden de arresto contra Pablo Escobar, fechada para septiembre de este año. Los federales ya están planeando el golpe final contra tu jefe, y Fabio les está proporcionando toda la información que necesitan. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de motores de barco acercándose al muelle. Ramírez se tensó inmediatamente y se dirigió hacia una ventana pequeña para observar. «¡Mierda!», murmuró. «Tenemos compañía». El Chopo se acercó a la ventana y pudo ver 3 lanchas rápidas de la Guardia Costera aproximándose a alta velocidad, sus reflectores cortando la oscuridad como espadas de luz. El rugido de los motores se intensificaba cada segundo y el mensaje era claro. No había escapatoria. «¿Hay otra salida?», preguntó el Chopo, su instinto de supervivencia tomando control. «Sí, pero vas a tener que decidir rápido», respondió Ramírez, guardando rápidamente todos los documentos en una bolsa impermeable. «Puedes tratar de escapar y posiblemente morir en el intento, o puedes quedarte y fingir que esto es solo una reunión comercial casual». Era una decisión que definiría no solo el resto de su vida, sino potencialmente el destino de toda la organización de Pablo Escobar. Si los federales lo capturaban con la evidencia de la traición de Fabio Ochoa, tendrían en sus manos información suficiente para destruir el cartel desde adentro. Pero si escapaba sin la evidencia, regresaría a Colombia con las manos vacías. Y Pablo Escobar no era conocido por su paciencia con los fracasos. «Dame esos documentos», ordenó el Chopo. «¿Estás loco? Si te atrapan con esto...» «Esa es mi decisión. Dame todo lo que tienes sobre Fabio».
Ramírez dudó por un momento. Luego le entregó la bolsa impermeable con toda la evidencia. El sonido de los motores ahora era ensordecedor y las luces de los reflectores comenzaban a iluminar el barco. «¡Aquí están! ¡Aquí!», gritó una voz amplificada desde una de las lanchas. El Chopo tomó una decisión que cambiaría todo. Que, en lugar de huir, se dirigió hacia la proa del barco y se sentó calmadamente en una silla de pescar, colocando la bolsa con la evidencia entre sus pies como si fuera equipo de pesca normal. «¿Qué estás haciendo?», susurró Ramírez. «Lo que Pablo Escobar me enseñó», respondió el Chopo con una calma que no sentía. «A veces, la mejor manera de ganar es hacer que tu enemigo crea que ya ha ganado». Las lanchas de la Guardia Costera rodearon el barco pesquero y en cuestión de minutos agentes armados subieron a bordo. El agente Morrison, el mismo que había interrogado al Chopo el día anterior, dirigía la operación. «Señor Herrera», dijo Morrison con una sonrisa fría. «Qué coincidencia encontrarlo aquí de nuevo». «Agente Morrison», respondió el Chopo manteniendo su compostura. «El señor Ramírez me invitó a ver su operación de pesca nocturna. Estoy considerando invertir en el negocio de mariscos». Morrison observó a ambos hombres, claramente sospechando que había algo más en esa reunión nocturna. Una reunión comercial a las 10 p.m. en un muelle abandonado. ¡Qué inusual! En Colombia, agente Morrison, los mejores negocios se hacen cuando hay menos interrupciones, respondió el Chopo con la confianza de un hombre que no tenía nada que ocultar. Durante la siguiente hora, los agentes registraron meticulosamente el barco. Encontraron los documentos comerciales de Ramírez, equipo de pesca y las esmeraldas que el Chopo había usado como cobertura. Pero la bolsa impermeable con la evidencia de la traición de Fabio Ochoa permaneció oculta entre el equipo de pesca, pasando desapercibida en el registro. Cuando finalmente los liberaron con una advertencia de que estaban siendo vigilados, el Chopo sabía que había logrado algo que pocos hombres en su posición habrían conseguido. Había burlado a los federales americanos en su propio territorio. El vuelo de regreso a Colombia fue el más largo de su vida. Mientras el avión atravesaba las nubes sobre el Caribe, el Chopo repasaba una y otra vez la evidencia que había obtenido. Las fotografías, las grabaciones, los documentos, todo apuntaba a una traición que iba más allá de un simple cargamento perdido. Fabio Ochoa había vendido el alma del cartel, y ahora el Chopo tenía que regresar a la Hacienda Nápoles para entregar noticias que cambiarían para siempre la dinámica del imperio de Pablo Escobar. Cuando las puertas de la Hacienda Nápoles se abrieron para recibirlo, el Chopo sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Pablo Escobar lo estaba esperando en el mismo lugar donde todo había comenzado, la sala de juntas con vista a los lagos donde los hipopótamos jugaban, ajenos a las tormentas humanas que se desarrollaban a su alrededor. «Chopo», dijo Escobar cuando el sicario entró en la habitación, «espero que hayas aprendido algo valioso en Miami». «Sí, patrón», respondió el Chopo colocando la bolsa impermeable sobre la mesa de caoba. «Aprendí que tenía razón sobre no subestimar al enemigo, pero también descubrí que a veces el enemigo más peligroso es el que está más cerca de casa». Escobar observó la bolsa con curiosidad, luego dirigió su mirada penetrante hacia el Chopo. «¿Qué encontraste?» «La verdad, patrón, toda la verdad sobre quién nos traicionó». Mientras el Chopo comenzaba a extraer los documentos y fotografías, Pablo Escobar se dio cuenta de que su sicario había regresado como un hombre diferente. Ya no era el mismo que había hecho el comentario despectivo sobre los americanos siendo como niños. Ahora era alguien que había aprendido la lección más dura del mundo del narcotráfico, que la supervivencia dependía no solo de la fuerza, sino de la inteligencia, la precaución y, sobre todo, de saber exactamente en quién se podía confiar. La evidencia de la traición de Fabio Ochoa
se extendió sobre la mesa como un mapa del infierno, y Pablo Escobar supo que había llegado el momento de tomar las decisiones más difíciles de su carrera criminal. La lección que había tratado de enseñar al Chopo con su comentario despectivo se había convertido en algo mucho más grande. Una revelación que sacudiría los cimientos mismos del cartel de Medellín. Mientras los hipopótamos jugaban en las aguas cristalinas de la Hacienda Nápoles, ignorantes de que acababa de comenzarse una guerra que no terminaría hasta que se derramara sangre, Pablo Escobar comprendió que los verdaderos enemigos no siempre vienen de afuera. A veces, los más peligrosos son aquellos que te llaman hermano mientras afilan el cuchillo que planean clavarte en la espalda. El comentario despectivo del Chopo había desencadenado una cadena de eventos que revelaría la traición más dolorosa en la historia del cartel. Y ahora, en esa sala donde todo había comenzado, Pablo Escobar tendría que decidir cómo castigar a aquellos que habían vendido su confianza por 30 piezas de plata americanas. La historia había llegado a su fin, pero las consecuencias apenas comenzaban. ¿Puedes creer que toda esta sangrienta cadena de venganza comenzó con un simple comentario mal pensado? El Chopo aprendió de la manera más dura que, en el mundo de Pablo Escobar, cada palabra puede ser tu última. Pero ahora surge la pregunta más importante. ¿Qué harías tú en el lugar de Escobar al descubrir que uno de tus hermanos más cercanos te había traicionado? La lealtad familiar puede perdonar una traición de 40 millones de dólares. Y más inquietante aún, ¿crees que Fabio Ochoa merecía lo que seguramente le esperaba? ¿O simplemente estaba tratando de sobrevivir en un mundo donde todos eran prescindibles? Si esta historia sobre traición, poder y las decisiones imposibles que definen a los hombres más peligrosos del mundo te ha mantenido al borde del asiento, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a investigar y traerte más historias reales del narcotráfico que cambiaron para siempre la historia de Colombia. Porque en el mundo de Pablo Escobar, la verdad siempre era más brutal que cualquier ficción que pudiéramos imaginar.